Hola, buenas tardes a todos los seguidores de Plural 21, buenas tardes a los socios de Plural 21, eso lo primero de todo, y buenas tardes a los que no tenéis ni idea de lo que es Plural 21, pero andáis por aquí. Buenas tardes a todos. Hoy tenemos con nosotros a Félix Rodrigo Mora para hablar de un tema que creo que viene como anillo al dedo, que es sobre el miedo. Recuerdo la última vez que hablé con Félix ante las cámaras, previo, hablando de ¿qué? ¿Cómo estás? Tal, yo le dije, mira Félix, me noto ahí una inseguridad, un miedecillo. Y él me dijo, ¿y por qué? Y digo, hombre, la situación en la que estamos viviendo es complicada y entiendo que es legítimo que uno tenga el gusanillo por dentro. Me dice, pues mira, si un día quieres podemos hablar de este tema que es interesante. Le dije, Félix, te cojo la palabra, venga, vamos para allá. Y aquí lo tenemos, a Félix. Bueno, Entonces, Félix, ahí tienes el micro. pues vamos a ver, yo estoy muy contento de estar en Plural 21. Aquí ya lo conozco desde hace 9 años. Incluso hice aquí un curso de historia hace, en hilo tempore, hace ya de esos años, pero era de las primeras cositas que yo hacía. Acababa de publicar mi primer libro y me vino bien, ¿no? Entonces, pues era todavía un poco pardillo y no me manejaba bien en estas cosas. Ahora ya tengo mucha malicia acumulada en todas estas cositas y ya no me pillan en nada. Y entonces, pues siempre lo he seguido con interés y estoy atento a lo que se hace. Y también valoro pues aquí lo que se pueden conseguir libros que son difíciles de encontrar en los canales habituales de edición de libros, y que es algo ejemplar. Yo creo que en las grandes ciudades del Estado español, como Madrid, como Bilbao, como Sevilla, se deberían de hacer cosas así, ¿no? Porque esto es un gran centro de saber. Ahora, por lo que me han dicho, probablemente uno está en un momento de auge, de ascenso, y eso me satisface y me reconforta. Claro, hay una crisis social muy fuerte, una crisis política, cultural, una crisis sanitaria, claro, como no. Y entonces pues la gente busca respuestas. Y entiendo que aquí las hay muchas, y la actividad de José Luis como entrevistador y orientador y tal, pues es fundamental, ¿no? Como conversador. Como conversador, pero muy a menudo pues cuando yo veo los vídeos en que tú conversas o los que has hecho conmigo, pues planteas preguntas muy agudas. A mí a veces me ha puesto el hombreto, wow, ¿qué digo yo de esto, no? Pero eso es bueno, porque ahí te obliga, ¿no? Te obliga, porque lo fácil no lleva nada. Lo bueno es lo difícil, ¿no? Y bueno, pues que estoy muy contento de estar aquí, en conclusión. Pues venga, ¿qué tienes que explicar sobre los miedos, Félix? Pues mucha gente creía que las sociedades basadas en el miedo eran cosas de la Edad Media. La Edad Media, la edad del miedo a la muerte, el miedo al infierno, el miedo a las epidemias. Por ejemplo, la epidemia de la peste negra en el siglo XIV, que tuvo tanta importancia en Cataluña. En Cataluña fue de los lugares de Europa donde más gente murió, ¿no? Por cosas que no se saben bien. Y creen que eso ya no pasaba, y que vivíamos ya en una sociedad donde estas cosas no podían suceder, donde no podían haber epidemias, porque la medicina científica era lo más de lo más, donde ya nos habíamos curado de todas las supersticiones, de todas estas historias. Ya resulta que no, ¿no? Esto me recuerda cuando los emperadores romanos llevaban un esclavo detrás con una que le sujetaba la corona, y mientras él iba desfilando después de haber ganado una guerra, el esclavo tenía una sola función: decirle cada 2 minutos en el oído, recuerda que eres mortal. Hola. Recuerda que y aquí igual, ¿no? Todo lo que está sucediendo está explicando que esta sociedad se rige por los mismos criterios que otras del pasado, que no tenemos que tener tanto desprecio al pasado. Porque en definitiva, experiencias del pánico, de muertes, de declive, de desintegración, ha habido muchas en la historia. Entonces seamos más modestos y pensemos que con toda nuestra tecnología y toda nuestra historia, pues somos una sociedad más de la historia. Tampoco ni mejor, a lo mejor tampoco peor, ¿no? Y vamos a ver, y esto se pone de manifiesto en el miedo, que algunos creían, les textos, que eso ya no iba a suceder, nunca iba a haber miedo, un miedo social, y ahora lo vemos que sí, lo vemos en la cara de la gente. Cuando
coges simplemente un transporte público o andas, ves miedo. Lo que ha pasado estas Navidades, mucha gente, las familias no se han reunido, desgraciadamente, porque había miedo, ¿no? Entonces, el problema del miedo pues, es un fenómeno que tiene que ser investigado y pensado, ¿no? La función política y social del temor, eso es. A veces el miedo temor es como un miedo más reflexivo y el pánico ya es un miedo ya de salir corriendo, ¿no? Entonces hay categorías y escalas del miedo, ¿no? El temor a enfermar, el temor a morir, el temor a ser sancionado si no cumplen las normas. Pero claro, las sociedades del miedo pues son muy problemáticas. El miedo es un atentado a la libertad individual, ¿no? El control de las sociedades por medio del miedo es muy corriente. Las religiones instituidas, estatales, han usado el miedo de muchas maneras, ¿no? Ha sido fundamental el miedo a la muerte y el miedo al más allá, ¿no? Entonces esto ha sido así. Esto no es una crítica a todas las sociedades, porque a todas las religiones, porque las religiones no instituidas, aquellas que reflejan una voluntad profunda de una relación directa con otros seres o tal, esas yo no tengo nada contra ellas. Los que tengo son las que se convierten en un aparato de poder y te imponen a través de la coerción sus sistemas, no respetan la libertad de conciencia, que es sagrada, ¿no? La libertad de conciencia para creer o no creer, o creer de esta o la otra manera. Entonces, pues, el franquismo se basaba en el miedo. El miedo, hay crónicas muy interesantes del miedo que tenía la gente, no en la posguerra, sino 2 años antes de la muerte de Franco, miedo a ser sancionados, miedo a pensar. Yo recuerdo lo que me contaba una chica de su experiencia. Ella había llegado a desarrollar un pánico total a pensar, porque opinaba de ella misma que si pensaba independientemente iba a hacer algún acto subversivo y eso le iba a llevar a manos de la policía de Franco y le iban a torturar. O sea, se creó toda una paranoia, bueno, tenía bastante realidad, ¿no? Pero con todo era desproporcionado, ¿no? El miedo al infierno, ya digo, el miedo a la muerte, miedo a la represión, miedo a la tortura, miedo a la cárcel, y luego otros miedos que son más, pues el miedo a perder el trabajo, el miedo a envejecer, el miedo a que la gente te dé de lado, o sea, que se te convierta en una persona que no tiene vida social. Todo eso está ahí, ¿no? Es humano tener miedo, pero aún es más humano superar el miedo y controlarlo, ¿no? Entonces, dentro de las virtudes antiguas del mundo clásico, la virtud de la fortaleza era decisiva, hasta tal punto que la palabra virtud en el latín antiguo significa fortaleza, no significa nada más que eso, nada más. O sea, esto es una... Luego fue adquiriendo otras connotaciones, ¿no? Como criterios morales, ¿no? Y ya luego, pues probablemente a partir de Cicerón, o sea, del siglo I antes de nuestra era, se adquirió la categoría de virtud personal, o sea, que eran las normas de comportamiento que el individuo escoge para orientar su vida privada. Y luego estaba también la virtud cívica, que era la manera como uno se entrega al bien público, al servicio del bien público, ¿no? Y entonces, pues, Cicerón escribió de esto, los estoicos también, ¿no? Claro, también se puede decir que ellos entendían por bien público lo que era el Estado romano, el aparato de guerra, pero bueno, dejando aparte eso, podemos recuperar esta noción de virtud, ¿no? Por lo tanto, lo primero que hay que decir... Dime, Félix. Es que yo últimamente estoy, en mi historia, estoy planteándome los 7 pecados frente a las 7 virtudes, los 7 pecados capitales frente a las 7 virtudes, no sé si se le llaman capitales. Teologales. Las virtudes teologales, ¿no? No sé, o sea, están los 7 pecados, que es la soberbia, la pereza, sí, la envidia, y frente a la soberbia pues está la generosidad, frente a la pereza está la castidad, frente a... Entonces te sale un listado de 7. Entonces yo me planteo que cualquier, como tamiz para... Mira, cuando yo empecé a venir por Plural 21, las primeras cosas que me dijo Luis Botinas fue: mira, José Luis, te veo venir, te veo por dónde vas, ándate con ojo, porque el tipo de rollo que tienes te pueden tomar el pelo con mucha facilidad. Necesitas tener un criterio para diferenciar el trigo de la paja.
para tú decir, uy, por aquí no, uy, por aquí sí. Y yo le dije, ¿y Luis, cómo se hace esto? Y él me dijo, mira, yo creo que deberías leer a René Guénon. Me dijo él, me dijo. Yo me leí a René Guénon y me dio un criterio. Entonces, en mi ansia por ampliar ese criterio, por perfilarlo, en los últimos 20 días he llegado a la conclusión que el camino de un sujeto debe llevar forzosamente, si no es el destino planificado, al menos colateralmente tiene que llevar al ensalzamiento de las 7 virtudes. Uh-huh. Al menos la silleti que yo conozco, no sé si habrá otra formulación. Bueno, las 7 virtudes es una exposición de tipo religioso, ¿no? Luego está más bien la virtud cívica, pero esas virtudes son útiles, ¿no? Por ejemplo, muchas de ellas establecen normas de conducta, ¿no? La norma de conducta del sujeto es muy importante. Es decir, a nosotros se nos ha metido un asunto que es el politicismo, que es lo que hace la sociedad, los problemas sociales, pero luego tiene que haber un sitio para el sujeto. Esto es una parte esencial de mi pensamiento, el sujeto como sujeto, no como miembro de la sociedad, eso es otro capítulo, sujeto como sujeto y el sujeto como ser social, ¿no? Pero hay una intimidad de la persona que tiene que respetarse y eso es a donde ahora el poder constituido está atacando con el miedo. El miedo ni siquiera es un estado, no es una creencia, porque la propaganda política establece creencias, sino es un estado anímico. O sea, que es todavía más manipulativo, ¿no? Es algo que te domina, te sobrecoge y te niega la libertad. O sea, el miedo... Pero la libertad, claro, ya no se actúa por libre albedrío, por decisión, sino se actúa solo, huyes de lo que te causa miedo, ¿no? Y encima, todavía es peor porque dicen, el miedo te lo causa ese que te puede infectar. Entonces ya ahí es terrible, ¿no? Porque el miedo actual tiene una connotación completamente asocial. Es un miedo para volver a la gente autista. Es decir, no autistas en el sentido médico del concepto, sino en el sentido autistas culturales. Y entonces esto es terrible, porque todos los periodos de miedo la gente lo ha superado en gran medida por la sociabilidad, ¿no? Tenemos miedo y nos juntamos y entonces juntos aliviamos ese miedo, ¿no? Pero ahora te cierran esa puerta, puesto que el otro ¿no? El otro pues, yo qué sé, como dice un amigo mío, ¿no? Dice, parodiando una frase famosa, no parodiando, sino dice que la casa sea tu cárcel y si es posible tu tumba. No, porque está muriendo muchísima gente sin atención médica, quiere decir, en las casas, y luego al cabo de un mes los encuentran o porque ya huelen mal, ¿no? Entonces, la conversión de la casa en la cárcel del individuo y en su tumba es un fenómeno terrible, ¿no? Claro, porque entonces este miedo es un miedo multiplicado, porque no se resuelve con el acercarse a otros. Eso es, por ejemplo, si alguien ha pasado una noche en una casa de campo oscura, oyes ahí el viento y tal, yo paso miedo, ¿eh? Pero si tienes a alguien al lado, el miedo se reduce a la cuarta parte. Y si sois 3 o 4, ya es que no tienes miedo, ¿no? Entonces, lo terrible es esta trampa. Entonces, esto es muy grave porque este miedo va a provocar unas secuelas psíquicas y físicas terribles. El miedo, todo el estado de ánimo que ha creado esta situación, ¿no? El miedo, y hay además un miedo con pesimismo, porque los comunicadores de la televisión no salen allí dando, bueno, los consejos que ellos dan, bueno, las órdenes médicas, con un tono, digamos, optimista, ¿no? Para decir a la gente, bueno, está pasando esto, pero vamos a ver, vamos a mantener el tipo, ¿no? Si no salen lúgubres, porque tal, no sé qué, tanto... Pero ¿esto qué es, no? O sea, primero miedo. Segundo, desesperanza, ¿no? Desesperanza y tristeza. Y en tercer lugar, soledad. Esos 3 elementos son como un miedo al cubo. Y esto no va a pasar. Yo tengo una amiga en Sevilla que está estudiando este asunto ya y está trabajando en un libro que se va a titular más o menos Los efectos de la política sanitaria actual a 2 años vista. A 2 años vista, ¿eh? Fíjate, es muy interesante esta interpretación, ¿no? Y yo la sigo con mucho interés y espero que escriba su libro y lo publique, ¿no?
Y que venga aquí a presentarlo. Pues sí, aunque Sevilla está lejos, pero lo que sea. Bueno, ya voy yo a Sevilla. Entonces, esta situación es porque, por ejemplo, en la crisis del siglo XIV se generó mucho miedo, sobre todo en las ciudades, moría la gente. Reconocemos lo que cuenta Boccaccio en el Decamerón, ¿no? Como ellos huyen porque la gente se moría y tal. Pero ellos mismos te explican que montan un grupo que es de allí, cuentan sus historietas y tal, que eran 15 o 20 personas. Bueno, eso es una manera distinta de vivir una epidemia, ¿no? Estás con otra gente, te entretienes con historias divertidas, o sea, y entonces, joder, pues, o sea, el desastre es menos desastre así, pero es que ahora es todo. Yo no sé si las clases mandantes se dan cuenta de lo que están haciendo. Es demasiado. Cuando ahora tenemos el llamado sujeto frágil, los sujetos frágiles, esto es una teoría de filósofos franceses de los años 80, Bátimo sobre todo, y era verdad, él dice, el sujeto frágil, el pensamiento frágil. Este hombre luego ha pasado desapercibido, pero a mí me parece una gran aportación filosófica. Pero esa fragilidad no es solamente una fragilidad mental, sino una fragilidad emocional. Hay un estudio por ahí que dice que un joven de hoy tiene 2 veces más posibilidades de caer en depresión grave que su padre y 4 que su abuelo. Daros cuenta lo que esto significa. Y la depresión no es una cosa baladí. O sea, hay depresiones pequeñas, pero no es una cosa baladí, en sus casos graves es una renuncia a vivir que está muy cercana del suicidio. Y luego el suicidio hay suicidio directo y suicidio indirecto. La gran mayoría de la gente que se inyecta enloquecidamente drogas son suicidas indirectos. Una parte muy importante de los alcohólicos idem de idem. Una parte de los accidentes de tráfico lo mismo. Muchos accidentes que dices, pero bueno, a las 11 de la mañana por una recta se pega contra el único árbol que había en la carretera, ¿cómo es posible, no? Pues realmente es un caso de suicidio, ¿no? Entonces, el fenómeno del suicidio ya empieza alguna gente a decirlo, va a ser un fenómeno terrible, ¿no? Entonces, a mí me gusta ahora aportar soluciones, porque si critico esta tristeza, este pesimismo, es para, en primer lugar, yo no estoy triste ni soy pesimista, quiero aportar un enfoque optimista, un enfoque incluso amable, ¿no? Por eso quería decir que hay una solución que es convivencial. Tenemos que buscar soluciones convivenciales. Ahora, más que nunca, tenemos que buscar relaciones. Calor humano, ni más ni menos, el calor humano. Y buscar muchos procedimientos relacionales, mucho estar con la gente, venir aquí a Plural 21, cosas así, bueno, cuando nos dejen, ¿no? Lo que sea. Entonces, porque hay que buscar. Entonces, las soluciones serían, primero, cultivar la virtud de la fortaleza, aceptar, efectivamente está pasando una cosa grave, hay unos fenómenos que ciertamente pueden provocar la muerte, una enfermedad y tal, pero eso no se tiene que vivir con pánico. Entonces se cultiva esa sensación de decir, estamos aquí, no tenemos miedo o no nos dejamos vencer por el miedo, porque tener miedo es humano y a veces es bueno, ¿no? El miedo es un mecanismo que nos dice no te metas en eso porque no, pero una cosa es el miedo, que es un pitido de alarma, y otra cosa es dejarse ganar por el miedo. Lo que una persona no puede hacer es que sus actos estén guiados por el miedo. Eso nunca. El miedo puede estar ahí y uno se lo come como pueda, ¿no? En segundo lugar, la idea de la convivencia, más que nunca. El calor humano, la convivencia. Y en tercer lugar, no permitirnos el pesimismo ni la tristeza. Entonces, con el uso del lenguaje tenemos que aportar a nuestros semejantes, a nuestros iguales, una expresión permanente de simpatía, de alegría, de cortesía, para que respondamos al gran mogollón que se ha montado sin pie ni cabeza aquí, ¿no? Porque es horrible, desde marzo de 2019, con unas contramedidas. Y unas contramedidas en las cuales hagamos todo lo posible por hacer agradable la vida a los demás en lo que podamos y también hacerla a nosotros mismos, ¿no? Para superar. Hay un refrán que dice a mal tiempo buena cara, pues ya está, es que es eso, ¿no? Porque bueno, también criticar a la gente que... Félix, ¿cómo diferencias miedo de prudencia? Pues eso es una pregunta muy buena, José Luis. Porque muchas veces... Pues el miedo es cuando nuestra cabeza se aturulla y solo hay miedo. Y la prudencia es decir, vamos a ver, hay un peligro real que yo no niego,
un peligro que en muchas ocasiones está ahí, pero yo no voy a dejar de hacer lo que tengo que hacer o lo que quiero hacer por ese peligro. Pero voy a tomar medidas que puedan minimizarlo de alguna manera o puedan reducirlo, ¿no? Porque valentía no es temeridad. La temeridad es cuando la valentía es irracional, se convierte en un acto loco y entonces eso es peligroso, ¿no? Entonces, cuando uno se prohíbe la cobardía, pero también la temeridad, entonces introduce un momento de prudencia. Pero, vamos a ver, por mi manera de ser, yo creo que la prudencia tiene que ser chiquitita, ¿eh? Prudencia, pero poquito. O sea, quiere decir que uno tiene que adoptar ante la vida una actitud de ofensiva. La vida tiene que vivirse a pecho descubierto, ese es mi criterio, en todos los aspectos, ¿no? Y entonces uno tiene que tener, digamos, una mentalidad épica. Hoy se ha perdido, la mentalidad épica no está ligada a las guerras, está a disposición de decir, ante cualquier situación yo voy a ir ahí, me voy a meter en el centro del lío, voy a estar resolviendo el problema. Y si me llueven golpes o palos o estacazos, los acepto. Y intento, claro, cubrir como pueda, ¿no? Pero no voy a echar para atrás. O sea, ahora, por ejemplo, la medicina actual, ¿no? Desde hace mucho siempre nos está metiendo miedo, ¿no? Le puede pasar esto, le puede pasar lo otro, patatán, ¿no? Pero les falta un optimismo biológico sobre el ser humano. Porque claro, es verdad que puede pasar eso, pero también es verdad que eso puede pasar todo lo contrario, ¿no? Que no te pase nada, que te vaya estupendamente y tal, ¿no? Es como si hubiera una gente lúgubre que te dijera cada vez que subes en un coche, atención, te va a pasar esto y esto y esto. Oye, sí, pero normalmente pues no, ¿no? Claro, si conduces alocadamente o tal, pues más, ¿no? Entonces, esta medicina del miedo, que es la medicina moderna, es toda del miedo, ¿no? Hay una contradicción porque te dicen la medicina tecnológica, científica, no sé qué, tantas tonterías que yo es que me parto con ellos, ¿no? Porque luego después hablas con los médicos en privado, no estoy hablando de ahora, sino de hace 5 años, y te dicen, bueno, momento. Esto no tienen ni idea, se han inventado esto porque tenían que decir algo, este asunto, pero los médicos te lo dicen, ¿no? Y esto, puf, a saber tú si es esa explicación o la otra, ¿no? Entonces, si esa medicina es tan buena, ¿por qué no se convierte el doctor o doctora en una persona optimista que te da siempre una imagen optimista de la dolencia a la que vas allí a ser atendido? O sea, porque eso es muchas veces fundamental, ¿no? Palmaditas en la espalda, algún abrazo, decir, tú haces esto y no sé qué, y tal cual, ¿no? Pero es que llegan, no, usted hemos averiguado que tiene allí temblando en la silla, ¿no? Ahora, ¿qué me va a decir? Esto es ridículo, ¿no? Se supone que hace 200 años, cuando la medicina era, según ellos, chapucera, porque los médicos eran unos ignorantes, según los médicos actuales, era cuando tenía su lógica la medicina del miedo, ¿no? Pero ahora, ¿por qué la medicina del miedo? Si todo está tan avanzado y según ellos todo se cura y todo tiene remedio. Que no es verdad, porque luego coges todos los... Por ejemplo, leí hace poco un libro sobre la artritis, ¿no? La artritis no se cura prácticamente nunca. O sea, dices, ¡ay, tan avanzados que éramos qué! Entonces, ¿en qué quedamos, no? Entonces aquí se requiere una intervención personal. Es decir, saber que las cosas son así, y entonces uno tiene que responsabilizarse de que las cosas son así y hacerlas frente, ¿no? Hacerlas frente. Entonces hay como una autoconstrucción del sujeto en el sentido moral. Que esto voy a hablar luego a partir de mi libro, de Ética y Revolución Integral, porque es importante. Hay unas técnicas que son muy antiguas, que ya se usaban hace 2500 años, por las cuales el sujeto va adquiriendo dentro de sí aquellas cualidades, virtudes o atributos que necesita en un momento dado. Es decir, por ejemplo, si alguien cree que es demasiado pusilánime y te gustaría ser un poquito más echado para adelante, pues eso se puede cultivar. Es decir, el individuo puede elegir su manera de ser. Puede elegirlo, si no totalmente, porque una parte de ella viene determinada por el nacimiento, otra por la biografía personal que uno ha tenido, otro por el ambiente, pero una cuarta parte se puede elegir. El individuo puede elegirse a sí mismo y puede construirse a sí mismo. Y eso es la esencia de la cultura occidental en su versión mejor, ¿no? La filosofía cínica, la filosofía estoica, la filosofía cristiana verdaderamente, por favor, no confundir con la Iglesia, que es distinto. El cristianismo es una cosa y la Iglesia es otra, no quiero ofender a nadie, pero ese es mi criterio, ¿no? Entonces esta búsqueda de un sujeto que se autoconstruye en el terreno emocional incluso,
porque las emociones son dadas, pero también en parte son escogidas, ¿no? Esto es muy, muy interesante. Incluso hay libros de medicina que te dicen, por ejemplo, es muy distinto los efectos que una enfermedad la misma produce en una persona proclive al pesimismo y a las comaduras de coco destructivas, a esa otra persona con esa misma enfermedad, pero que tiene un talante optimista, un talante activo, ¿no? Eso te lo dicen continuamente, incluso los médicos más tecnocráticos y más obcecados con que las máquinas lo hacen todo, ¿no? Las máquinas y la química son maravillosos, ¿no? Entonces, ese asunto, pues también, ¿no? Por ejemplo, no nos podemos, en una situación como esta, no nos podemos permitir la cobardía, tampoco la tristeza, ¿no? No nos lo podemos permitir por respeto hacia nosotros y respeto hacia los demás, ¿no? Eso es algo muy importante, como un deber cívico, ¿no? Los deberes cívicos, hay gente que cree que todo consiste en no tirar el papel al suelo y tirarlo a la papelera. Está bien, ¿no? Eso es un comportamiento cívico, pero también hay otros comportamientos. Hoy se ha perdido, por ejemplo, las normas de cortesía. Se han perdido totalmente y, sin embargo, era muy bonito en sociedades del pasado los criterios de cortesía, de respeto por los demás. Por ejemplo, no siempre hay fastidiando a la gente con críticas y con historias, sino o si se dicen con afecto, todo esto, ¿no? Tenemos que recuperar esa parte de la vida de la gente que nos ha sido arrebatada. Pero una sociedad enloquecida donde el conflicto interpersonal es todo. Porque hoy día no son los virus nuestros enemigos es el otro. Se ha creado una sociedad hobbesiana de Hobbes, el filósofo que dijo el ser humano es un lobo para el ser humano. Tenemos que vencer eso. Y las situaciones difíciles son buenas porque al ponernos en una situación difícil nos obligan a mejorar. Donde no se mejora nada es cuando estamos tumbados, no tenemos nada que hacer, no tenemos metas. O sea, lo que estimula es los retos, las dificultades, y no tenemos que tenerlas miedo, por lo tanto, ¿no? Las dificultades pueden ser dolorosas, incluso muy dolorosas, pero tenemos que ver el lado positivo, ¿no? De los males, las dificultades, que nos hace, en el peor de los casos, más humanos, ¿no? Pero luego habría ya que ir pensando en un debate social sobre el dolor, el problema del dolor, ¿no? La medicina ha hecho algo horripilante, ¿no? Ha demonizado el dolor en contra, por ejemplo, de la filosofía estoica, que es la filosofía del dolor, en el cual el dolor es tratado filosóficamente y entonces no es necesario tomarse calmantes. ¿Por qué la han destruido? Pues las grandes empresas farmacéuticas. Ellas se proponen hace 40 años para engordar sus beneficios, lanzar un proceso de destrucción del dolor. En vez de permitir que haya un debate sobre el dolor en el cual se concluya que el dolor existe realmente, pero también es un problema del tratamiento. Existe el dolor y nuestra actitud ante el dolor, ante nuestro dolor, de todo tipo, físico y psíquico. Eso se destruyó. Ayer leía un libro que decía los mayores contribuyentes en Estados Unidos en impuestos de empresas son las industrias farmacéuticas. Fijaos, ¿no? Pero, claro, entonces, ¿para qué necesitamos un debate sobre el dolor si lo que tenemos es todo un arsenal de potingues terribles? Pero claro, luego esos potingues, lees la letra pequeña, y el que no te afecta al hígado, te afecta a yo qué sé qué, y el que no, una oreja. O sea que realmente ahí eso no puede ser, ¿no? Y todos ellos, incluso los que son inocuos, nos dañan de la siguiente manera, porque nos despojan de nuestra capacidad de ser por nosotros mismos. Es decir, cualquier cosa que tomemos, aunque sea totalmente inocua desde el punto de vista biológico, nos está dañando, porque ya no somos nosotros los que arreglamos nuestros problemas, los que nos fortalecemos, los que hacemos frente al dolor, sino es algo que nos dan. Y entonces ya hemos perdido los hábitos de hacer frente al dolor desde nosotros mismos. Ciertamente hay dolores muy fuertes. Quien ha tenido un cólico de riñón sabe lo que es eso, ¿no? Que es, te tiras al suelo de dolor. Yo en una época me daba uno cada año y cuando llegué... Bueno, pero yo no me refiero a esos dolores que son excepcionales, sino a los dolores habituales de la vida, los dolores diarios que hay que saber, digamos, cómo gestionarlos, ¿no? Entonces, en la gestión del dolor conseguimos unos grados de autoconocimiento, de fortaleza interior, de grandeza, que no se consigue a través de otra manera, ¿no? Entonces, este debate ahora lo tenemos que lanzar, ¿no? Yo no estoy totalmente de acuerdo, ni mucho menos con la filosofía estoica,
pero también quiero decir que hay mucho que aprender de ella. Hace 10 años nadie hablaba de filosofía estoica, nadie. Me acuerdo que vine aquí a hacer una charla a Barcelona hace 9 años de economía y unos chicos del fondo dijeron, mira, Félix, la economía nos importa un carajo, vamos a hablar de filosofía. Y entonces se armó allí un debate hasta las tantas de la madrugada sobre filosofía. Y ahora ya... yo entiendo que, bueno, alguna gente quizá haya sentido inspirada por mí, la filosofía estoica está de moda. Se escriben libros sobre filosofía estoica. Para los que nos estén viendo que no tengan ni idea de lo que es el estoicismo. Pues el estoicismo es una escuela de pensamiento filosófico que aparece en Grecia, luego en Roma. Es decir, hay diversos tipos de... Bueno, esto primero es griega y luego romana. Básicamente depende de la filosofía cínica. La filosofía cínica, bueno, era muy potente, es una vergüenza cómo se enseña en las universidades y cómo se enseña en las escuelas. Es que se dice que los cínicos dijeron lo contrario de lo que dijeron. La cosa ya es la cuadratura del círculo, ¿no? Y se les atribuye cosas y yo digo, ¿esto de dónde lo habéis sacado? A ver, aquí tenemos unas fuentes de la época que nos dicen que dijeron. Entonces, ¿vosotros dónde habéis sacado esto? Pero ya sabemos que todo se falsifica. Y luego, el estoicismo... El elemento clave del estoicismo para mí es sobre todo la idea del sujeto que se autocontrola. Es decir, la idea de en cualquier circunstancia uno tiene que mantenerse con dignidad, el dolor tiene que aceptar el dolor, en una situación de alegría y entusiasmo tampoco tiene que manifestarla mucho. Es una persona que busca el fortalecimiento. Una frase muy bonita de la filosofía estoica es: retírate al interior de ti mismo y permanece ahí. Pero no en todas circunstancias, sino cuando las cosas vienen mal dadas. Por lo tanto, hay una idea del sujeto, el interior de ti mismo. Esto es muy importante, ¿no? Mientras que la sociedad actual lo que nos lleva siempre es a depender de otros. Por ejemplo, la dependencia de los fármacos de todo tipo, ¿no? Y se considera que el sujeto no es capaz de gestionar sus propios problemas. Y en general sí, no siempre. Tenemos un accidente, una enfermedad muy grave y entonces tenemos que pedir ayuda médica. Pero eso es solo unos pocos casos, ¿no? La mayoría de los casos es el autocontrol del sujeto a partir de sí mismo. Es una vivencia de la reflexión, de la introspección, que es muy bonita. Y luego también es una actitud de decir, bueno, no siempre los goces son buenos, porque aunque son buenos en sí mismos, debilitan, hacen bajar la guardia, ¿no? Ahí ya había diferencias. Y ahora está bastante... Claro, en las épocas de crisis se vuelve la filosofía estoica. Y en las épocas de prosperidad, como hemos vivido hasta hace 10 años, pues la filosofía hedonista, eudomonista, es la filosofía que pega, ¿no? Que es lógico, ¿no? También es comprensible. Yo nunca la he aceptado, ¿no? Entonces, pues bueno, tenemos que lanzar una operación de autorreflexión sobre el dolor, ¿no? Porque también, ¿qué sucede? Que el dolor está... La gente tiene pánico al dolor. Se tiene pánico a lo que no se conoce. Si consiguiéramos hacer una reflexión sobre el dolor sería menos dolor. Menos dolor, de la misma manera que la oscuridad, cuando un niño tiene miedo a la oscuridad, si enciendes las luces y recorres la casa con él y le dices, mira que no hay nada, vamos a mirar debajo de esta cama, debajo de la otra, ¿no? No es quitarse el miedo del todo, pero bueno, es un intento, ¿no? Lo que es conocido es menos temido, eso es así, ¿no? Y entonces el problema del dolor tiene que ser... pero claro, los vendedores de fármacos no quieren esto, porque esto podría quitarle hasta el 20, el 30% de su cuota de mercado, ¿no? Y además, pero sería y los políticos tampoco, porque surgiría de ahí una personalidad fuerte que crearía muchos problemas al poder. Claro, que esto no olvidemos que hay una razón, claro, que quiere es un sujeto dócil, entontecido, que depende más de psicofármacos que a lo mejor de sus propias potencias. Esto enlaza con una idea mía que es las capacidades del ser humano son enormes y el individuo tiene que aprender a aplicarlas. Es decir, nosotros probablemente demos el 5%, usemos solo el 5% de nuestras capacidades, no solamente mentales en el sentido de intelectuales, sino físicas, emocionales, relacionales, de perspectiva estética. Es decir, yo que entiendo un poquito de arte medieval, a veces la gente me fastidia porque dice, explícanos esto, este monumento medieval. No, si lo que tienes que hacer es ponerte delante de él y percibirlo emocionalmente.
Luego ya te digo yo cuál siglo lo hicieron y qué es esto. Pero tú ponte ahí y percíbelo. Desarrolla tus capacidades innatas para percibir la belleza. Esto sería el lexicasmo, ¿no? La contemplación de antaño. Sí, pero una contemplación activa, ¿no? Porque el sujeto, el ser humano vive para la acción, tiene que hacer una transformación de lo interior y una transformación del exterior, las condiciones sociales, las condiciones económicas, todo tiene que ir unido, ¿no? Lo exterior y lo interior, porque nosotros somos seres exteriores y seres interiores, ¿no? Tenemos esta cuestión. Y entonces todo esto se ha perdido, es decir, nos han dado una perspectiva, pues, y ahora, claro, resulta que pues gente que da pena, ¿no? Pues que vamos, solo le falta ponerse, yo qué sé, algo ya aterrorizada. Claro, también, vamos a ver, ¿qué efectos físicos tiene? Vamos a ver los efectos psíquicos del miedo, psíquico-físico, ¿no? Porque el ser humano es físico-psíquico, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, ansiedad. La ansiedad es fatal para el corazón. Fobias, idem de idem. Las fobias son algo que te destruye, que te roba la vitalidad, porque vas a los sitios con miedo y tal. Luego está el encogimiento personal. Esto es terrible. El encogimiento personal es un sentimiento de que eres una persona que no, hay que estirarse, hay que vivir con grandeza, hay que decir, sí, yo estoy aquí, ¿qué pasa? No me voy a encoger, porque encogerse es la etapa previa a ponerse de rodillas. Luego está inseguridad y paranoia, ¿no? La inseguridad y paranoia es algo que te mina por dentro, ¿no? Asocialidad, el sentimiento de inferioridad biológica. Esto es algo que se debe juzgar a la medicina actual por esto. Siempre te dicen, usted le pasa esto, no tiene capacidades interiores biológicas, emocionales, relacionales, para curarse. Y tiene que depender de nosotros, que somos los que les curamos, ¿no? Esto es una negación de la dignidad del individuo. O sea, esto es intolerable, porque decir, pero vamos a ver, usted, señor doctor o doctora, tiene que aceptar que yo puedo curarme por mí mismo en el 98% de los casos. Y en todo caso usted me ayuda. Pero si usted no cree en mis capacidades, ¿esto qué es entonces? Es como un entrenador de fútbol que cree que todos los jugadores del equipo son tullidos. Entonces, ¿qué hace ese señor allí entrenándoles, no? Un médico tiene que ver a un paciente y decir, este tiene recursos biológicos de todo tipo, emocionales, relacionales, para curarse. Entonces, este sentimiento de inferioridad biológica lleva a muchísima gente a padecimientos crónicos y a la muerte antes de tiempo. Porque en vez de animarle, que hay mucha gente que lo hace por sí mismo, a combatir la enfermedad, hay muchos procedimientos, ¿no? Entonces, esto es... Luego, todo esto afecta al sistema inmunitario, ¿no? De una manera tremenda, y entonces el sistema inmunitario es decisivo, porque es lo que nos mantiene vivos, ¿no? Todo esto puede llevar a un hecho que es muy tremendo, que es el derrumbe del instinto de supervivencia. El instinto de supervivencia es algo biológico. Cualquier animal del monte, un conejo mismo lo tiene, ¿no? Huyes de lo que te causa la muerte y buscas la vida, ¿no? Ahora se está derrumbando. Es muy importante observarlo esto, observar cómo el instinto de supervivencia se está derrumbando. Entonces a eso no hay remedio. Porque, claro, si hay un individuo que dice que con todo esto no merece la pena vivir, esto no es un pensamiento reflexivo, no. Es algo, uno se levanta una mañana y dice, no, yo no quiero seguir. Yo se lo he visto en personas y entonces... Yo, en mi opinión, Félix, yo creo que todo el montaje de lo que está pasando ahora, en el fondo lo que busca es que la gente llegue a esto. Claro. Que hay una voluntad del poder por destruir el instinto de supervivencia de los sujetos. O sea, para mí va hacia ahí. Esto origina anomalías cardíacas, por ejemplo, fenómenos como la ansiedad, que estar constantemente, no se puede vivir así, ¿no? Luego, alteraciones hormonales negativas, porque todo estado psíquico origina descargas hormonales de una u otra naturaleza, ¿no? A mí me hace mucha gracia cuando dicen, no podemos matar al ganado vacuno de una manera que lo note, porque las hormonas que provoca luego afectan a la carne y no sé qué. O sea, que no queréis tener a una vaca o a un cerdo 3 minutos estresado, pero tenéis a los seres humanos 3 años estresados. Pero vamos a ver, ¿en qué mundo estamos? ¿No? O sea, y se quedan tan anchos y dices, ¿no podríais hacerlo de otra manera? Aun suponiendo que vuestras historietas sobre pandemias y tal sean reales, ¿no?
Entonces, todo esto, claro, está creando pues un fenómeno de degradación muy grave, ¿no? Del sujeto, que si lo proyectamos a 2 o 3 años vista, ya se cuenta. Por ejemplo, la ansiedad también provoca bulimia, ansia de comer desordenada. La bulimia provoca diabetes. La diabetes es una enfermedad grave. En la gente más mayor no, pero en los menores de 55 años puede ser verdaderamente grave. Además, tiene unos costos económicos potentes, ¿no? ¿Y quién está haciendo esto, no? Porque es la cadena. Te siento ansiedad, no sé qué va a pasar, como mucho, plas. Y luego este circuito, ¿no? Las alteraciones cardíacas, los problemas del cáncer a partir de descargas hormonales incontroladas, porque que una persona ante un riesgo, pues las hormonas correspondientes se descarguen, no tenga más adrenalina, lo que sea, es lógico, pero que una persona tenga su sistema hormonal alterado durante meses y meses, eso es anómalo. Mucho más cuando incluso en situaciones puede haber una guerra, pero vas con alguien que te reconforta y entonces baja. Lo que no puede ser es permanente, ¿no? Gente que duerme mal, gente que tiene pesadillas y sueños, hasta tal punto que podemos decir que parece como si hubiera un proyecto de destrucción de los seres humanos a partir de todo esto, ¿no? Entonces, para acabar ya, mira, cuando las personas quieren cambiar su sistema de valores, porque en definitiva estos son valores, quieren cambiar, por ejemplo, el miedo por una actitud ante la vida basada en la valentía, basada en la dignidad, en el autorrespeto. El miedo atenta a la dignidad de la persona y es una forma de pérdida de autorrespeto, ¿no? No está bien tener miedo. Incluso, como decía un señor, dice, y si lo tienes, lo disimulas, porque si no, eres un mierda. Y decía, muy bien, ¿no? Un señor ya mayor, ¿no? Me decía eso. Entonces, todas estas cuestiones, yo aquí en el libro Ética y Revolución Industrial, y Revolución Integral, qué horror. Hemos tenido antes una conversación sobre la industria. Pues somos 4 amigos, y otro más que nos hace el prólogo. Aquí tengo unas referencias a cómo esto se hace. Es decir, el sistema es muy simple, es un sistema de introspección y autoanálisis. Entonces, uno ve qué tipo de estados anímicos o de formas de comportamiento con los demás no quiere tener. Entonces, como eso se ha convertido en hábitos, quiere quitarse esos hábitos, porque no vale de mucho decir, bueno, yo tengo este problema y me lo quiero quitar. Sí, pero ¿cómo te lo quitas? Porque los seres humanos somos seres de hábitos. Es decir, entonces, por eso la palabra mos moris, de moral, significa costumbre, hábito. Entonces, la conversión de valores que elegimos en hábitos vividos, es la quintesencia de una actitud de perfeccionamiento moral. Entonces, uno dice, pues, veamos, por ejemplo, quiero ir derecho por la vida y no estar continuamente asustado. Y cuando lleguen momentos, quiero saber mantener el choque con lo que sea, las instituciones, la gente o lo que sea, ¿no? que me resultan agresivos. Entonces, lo primero que hay que hacer, aquí los 4 puntos, lo explico, pues el primero de todo es señalar cuáles defectos uno quiere eliminar como hábitos, no como pensamientos. También como pensamientos, pero es que la moral no es pensamiento, es acción. O sea, la moral es acción, es lo que uno hace. Lo que uno piensa ya, bueno, piensas, no piensas o tal. Entonces, primero decidir de qué uno quiere desprenderse. En segundo lugar, qué virtudes o cualidades o atributos uno quiere imponerse a sí mismo, quiero decir, habituarse. Y luego todo se trata de establecer durante mucho tiempo un autoexamen anímico diario o cada 2 días o cada 3, en el cual uno examina su conducta a partir de ahí e insiste en estas cualidades hasta que las consigue interiorizar. Es decir, día a día o cada 2 días o cada 3 días, uno hace un tiempo, media hora es lo que yo recomiendo, de examen. Y entonces va diciendo, bien, examina su actuación en ese día o en el día anterior, pues se ha recaído, por ejemplo, en la falta de convivencialidad. Entonces vuelve a hacer la reflexión. Conviene también cada 10 días dedicar 6 horas seguidas a esto. 6 horas, digo 6 horas, toda una tarde o toda una mañana. Al principio es muy, muy fuerte porque nosotros estamos acostumbrados a ver cosas, a leer, a hablar,
La sociedad actual no está acostumbrada a estar uno solo consigo mismo. Y entonces se pueden producir elementos de inquietud, de ansiedad, incluso de pánico, ¿no? Al principio, no importa eso, hay que seguir, ¿no? Y entonces ahí entrar, profundizar, ver por qué uno todavía persiste en sus vicios, en sus malos hábitos del pasado y por qué no está avanzando o no está avanzando como quisiera. Estos estados de introspección acaban siendo un vicio, ¿eh? Y estás deseando cuando ya lo llevas haciendo un año, porque te encuentras contigo mismo, estableces un diálogo contigo mismo. Yo lo hago con papel, voy escribiendo, voy tomando notas, luego guardo esos papeles, les pongo la fecha, y entonces vamos avanzando por lo que es el camino de construirnos como queremos ser. Siempre hay cosas que pues nos distraen, la situación cambia y tal. Pero esto es una cuestión interesante porque también nos libera de otros de los problemas de la sociedad actual, que para cualquier problema psíquico tienes que acudir a una ayuda. No. Mi idea es que uno se tiene que gestionar la mayor parte de su vida. Cuanto más, mejor. Y entonces esto puede llegar a ser muy agradable, cuando por razones que sean no lo puedes hacer, lo echas de menos, ¿no? Y te vas construyendo, pues bueno, hay muchas cuestiones, ¿no? Quizá hoy pues la situación más difícil es pues el problema del temor, el problema de la relación, la vida relacional, si uno actúa adecuadamente. También hay otros problemas de la autosubsistencia con lo mínimo. Eso es, la filosofía cínica los decía, ¿no? Dice, el sujeto que depende de muchas cosas, a través de esas cosas no está desarrollando sus capacidades. Por lo tanto, el sujeto de fortaleza, la personalidad virtuosa, vive con lo mínimo. De ahí la anécdota famosa de Diógenes el Cínico, que él tenía un cuenco de madera para beber de una fuente y vio a un chico que bebía con las manos. Entonces dijo, ¿ves? Estoy dependiendo de una cosa y no de mis propias capacidades, y tiró el cuenco. Esto tiene una importancia enorme, porque de ahí surgen sujetos de una capacidad individual, de una energía, de una fortaleza y de un dominio de múltiples habilidades que la sociedad actual no tiene. Porque daros cuenta que una sociedad de máquinas cada vez nos hace más débiles, porque la máquina mejora sus cualidades y el sujeto las empeora. Porque el sujeto lo hace por nosotros. Entonces hemos llegado ya a un momento de debilidad físico-psíquica total, ¿no? Entonces estas cuestiones es las que están en el fondo, que no son nuevas, porque los cínicos griegos vivieron hace 2600 años, o sea, no son gente de ayer precisamente, ¿no? Pero claro, esto es otra cosmovisión, la cosmovisión del sujeto que se autoconstruye. Esto no debe entenderse de una manera individualista, porque uno tiene que pedir ayuda. Si es individual, corremos para mí es un riesgo, que, me voy a autoconstruir. Y el tipo empieza, yo es que quiero ser ejecutivo agresivo. Bueno. Y yo lo que quiero es triunfar en el mundo de los negocios. Y empieza el tío pum, 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 y al final acaba siendo el hijo puta más hijo puta, todos los hijos de puta. Bueno, es una posibilidad, todo tiene... Y se ha autoconstruido así, ¿no? Pero yo lo entiendo en el sentido positivo, ¿no? Y yo te digo que la gente que hace negocios tiene escuelas de comedura de coco donde les llevan allí, las empresas te obligan a hacer unos cursos terroríficos y te imponen unos manuales, algunos bastante, por ejemplo, todo lo de la inteligencia emocional, pues va dirigido del Coleman pues él comprendió que la inteligencia cartesiana no funciona, porque en definitiva todo depende de nuestras relaciones con los otros, y las relaciones con los otros son en gran medida emocionales. Entonces, él esto lo pensó para ejecutivos. Yo he leído el libro de Coleman y me parece pues que no funciona, porque un ejecutivo es un robot, básicamente. Y entonces, ¿qué puede pasar a un ejecutivo que haga esto? Que se encuentre con su verdadera esencia humana, que vea que es un monstruo y entonces que diga, tomar por saco la fábrica o la empresa, ¿no? Porque ellos siempre les tienen como un rebaño, y luego están los perros por allí como con las cabras, ¿no? Ladrando para que no se desbanden, ¿no? La vida de las grandes empresas es muy problemática, ¿no? Saben que sus ejecutivos no son fiables, siempre los tienen haciendo cursos, y siempre son cursos dados. Yo no me pongo en que tengamos que aprender de los otros, no. Mi criterio es un individualismo colectivista. No entiendo un individualismo asocial. Para mí eso es monstruoso.
porque es cercenar, mutilar una parte esencial del ser humano, que es la parte colectiva. Los seres humanos somos seres individuales, rigurosamente individuales, aunque haya gente que se ría de mí, nacemos solos y morimos solos, y eso es así, y muchas de nuestras vivencias esenciales son absolutamente solas, de toda naturaleza, y luego somos seres sociales también. Entonces, la búsqueda de esa combinación de lo individual y lo social tiene que ser el modelo para una sociedad bien constituida y para un sujeto bien constituido. Aquí es todo lo contrario. Nos disocian, por un lado nos hacen unos individualistas agresivos asociales, por otro lado, en vez de colectivistas, nos hacen gregarios, que el gregarismo es la manera, ¿no? Pues, ala, ¿dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? ¿No? Entonces, bueno, detrás de esto, ahora ya tenemos que terminar, pero sería muy importante que estas enseñanzas, que son normales, porque están desde hace mucho tiempo, la humanidad las lleva usando mucho tiempo, y ha sido en la flamante sociedad actual que se las da de ser la leche, y que lo saben todo y que lo pueden todo, donde el individuo ha sido triturado y convertido en una pobre criatura que no tiene dominio sobre sus capacidades de ningún tipo, cada día más debilitado físicamente, emocionalmente, intelectualmente, convivencialmente, ¿no? Entonces, ¿qué futuro nos espera con esta sociedad maravillosa que ya cada día le da más vergüenza decirlo, porque el poder constituido sabe que ya estamos en el tramo de bajada y de desintegración de las sociedades de la modernidad, ¿no? Y bueno, pues esto es lo que tenía que decir. Al hilo de lo último que decías, la semana pasada, cenando con mis hijos, la semana pasada o la anterior, salió el tema, no me acuerdo cómo, salió el tema de que la mitad de la clase de ambos, o sea, son clases de 30 chavales, la mitad o iban al psicólogo, o iban al psiquiatra, o tomaban psicótropos. Madre de Dios, en esta sociedad estamos ya. Esto, solo hay que decir, ¿alguien piensa que eso tiene futuro? O sea, que de ahí va a salir una sociedad viable. O sea, todas las sociedades pueden soportar un número de personas conflictivas, de personas con, ¿no?, un porcentaje, un 5%, un 7%, pero no ese porcentaje. O sea, eso es, y además, cuando uno va al psicólogo o al psiquiatra, hace una dejación de su responsabilidad de resolverse los problemas. En el caso de los niños, tiene que ser la familia, tiene que ser... muchas veces no tienen nada, pues si ya se les pasa solo, pues ya está, se les pegan. Pues sí, a mí también me han pegado de pequeño, y aquí estoy, ¿no? Es que todo se dramatiza ahora, todo se convierte en un problemón, ¿no? Claro, para que llega toda la banda de gente, porque todo eso no es gratis, ¿verdad? No. No es gratis. Y claro, entonces, en vez de decir, pues es parte de la vida el que tengas malas experiencias, y no hay que dramatizarlo, ¿no? Confiar en la capacidad del individuo para resolver los problemas. Yo en eso sí creo que yo me inscribo mucho dentro de la tradición humanista de la cultura occidental, que me parece que ha sido muy falseada. El humanismo no consiste en hacer caridad, como hacen las ONGs, pobrecitos. No, el humanismo consiste en creer que el ser humano por sí mismo tiene capacidades, o bien ya en acto, o bien en germen. Es decir, que entonces se trataría de una sociedad en las cuales no se ahoguen las cualidades y capacidades de la persona y se promuevan aquellas que se han perdido. Y entonces eso es el humanismo, o sea, la creencia en el ser humano, no en el pueblo o en las masas, que también, sino en la persona, ¿no? Y entonces esto te da una cosmovisión distinta, ¿no? Porque uno va pensando pues que, bueno, puede haber una epidemia tremenda, pero también los seres humanos tenemos dentro de nosotros un sistema inmunitario que nos ayuda, nos protege, y podemos perfectamente hacer frente a muchas cosas, ¿no? Y así todo, ¿no? Y esto podría influir en un tipo de medicina. Yo entiendo que hay que hacer una revolución en la medicina, porque la medicina lleva ya muchos años convertida en pura iatrogenia, en puro vandalismo de metemiedos. Como yo digo, no son médicos, son metemiedos y matasanos, ¿no? Entonces se necesita un cambio copernicano, una revolución copérnica. Pero los otros llegan, sí, es que ahora vamos a inventar otras medicinas más eficaces. Que no,
que se trata de cambiar la idea misma de lo que es el proceso de curación, que implica a la persona y secundariamente al médico y al sistema médico, a la persona, a su entorno, a sus amistades, a su familia, a sus compañeros de trabajo, ¿no? Pero claro, esto ahora vamos cada vez a peor, ¿no? Y cada vez es más la confianza en la química y en las máquinas, ¿no? Hasta que llegue un momento que eso no pueda mantenerse, porque eso es carísimo, porque ya no hay dinero para pagarlo, porque está subiendo exponencialmente los gastos médicos y, bueno, pues quizá haya que acudir a recursos de este humanismo, ¿no? Porque de esta confianza en el ser humano, que también es una confianza biológica. El ser humano es una criatura de la naturaleza con una potencialidad biológica de supervivencia inmensa. Y lo único que hay que hacer es alentarla. Decirle a la gente que la tienen, no, que no es como... Es que ahora el médico te trata como si fuera simplemente un enfermo crónico, eterno, perpetuo, una caca, una basura. Oiga, que no. Esto es un escándalo. Es como si usted me estuviera diciendo que yo soy tonto, que no sé distinguir la O de la A. O sea, es una falta de respeto esencial. Yo esto, pues, me parece intolerable, ¿no? Porque tenemos capacidades. Que si la humanidad ha llegado hasta aquí, será por algo, ¿no? Sí. Claro, que no hace 2 días que estamos por aquí, ¿no? Claro. ¿Y no crees que esto que está pasando de alguna manera nos está beneficiando? Es decir, yo veo que se está creando una polaridad. Es decir, te lo crees, tienes miedo, todo lo que estás explicando. Pero paralelamente yo creo que está habiendo un cambio muy positivo, que no es que sea palabra positiva, no me gusta esta palabra, pero sí se está como tomando conciencia de cosas que hasta unos años antes, bueno, ya vas haciendo, todo va bien, más o menos, no me gusta, pero voy. Y ahora yo me estoy encontrando con mucha gente que están posicionándose, están cogiendo una fortaleza interna que antes era como voy tirando, así es lo que hay. Yo creo que está creando dos polaridades muy fuertes, por tanto, si se está creando esto, es positivo lo que está pasando, ¿no? Porque este sector está yendo en otra dirección. Yo siempre he sido a veces siempre lo comento aquí, súper hipocondríaca, ¿no? El miedo a esto, y en cambio, gracias a lo que ha pasado, me ha surgido algo que esto se me ha ido. Yo digo, pero tampoco lo he hecho yo. O sea, no es que sea un mérito mío, es que no he pensado, no he pensado nada. Hay un factor sorpresa que no mando yo, que ha hecho que tuviera yo esta reacción. Y como yo, pues más personas con las que me estoy encontrando. Yo veo que tan mal no estamos yendo, ¿no? Claro, todas las crisis sociales siempre dividen a la sociedad en dos bandos. El bando de los que se quedan aplastados por la crisis, son laminados. Luego un bando que reacciona, eso es así, ¿no? Y ahora los efectos negativos de la crisis se verán en 2 o 3 años, pero los positivos también, ¿eh? Gente mucho más fuerte, más consciente, más sociable y más crisis que van a venir, porque esto es solo la primera de la decadencia, luego vendrá una situación económica muy dura, luego vendrán más cosas, ¿no? Casi. Entonces eso es completamente cierto. Bueno, pues efectivamente, en las condiciones actuales, para no dejarnos aplastar emocionalmente, hay que hacer aquello de ver lo positivo de lo negativo, ¿no? Que es lo que tú has dicho, todo lo negativo tiene también un lado positivo, ¿no? Y eso también es un hábito mental, es un hábito dentro de los procesos de autoconstrucción emocional. Ese es uno de los puntos más importantes, ¿eh? Porque las sociedades actuales son extremadamente destructivas por el pesimismo, ¿no? Y entonces hay que habituar la mente para decir, en una situación negativa, ¿cuál es su parte positiva? Eso no significa no ver la negativa, sino ver las dos caras. Y entonces eso te permite tener una objetividad mayor, hacer actos y juicios más equilibrados, ¿no? Y sí, eso es... Me alegro mucho que lo hayas dicho, porque yo quizás no había puesto el acento suficiente en ese tema. Yo quería dar una posible respuesta como una imagen a una pregunta que ha hecho José Luis, ¿no? Que ha dicho que qué diferencia hay o cómo cuál es la diferencia entre el miedo y la prudencia. Como una imagen. Estás en una escuela. El miedo, el que tiene miedo, es el que se pierde la cabeza y no entiende nada y se va quedando. Y el prudente es el que se da cuenta de que pasa algo
y quiere averiguar el problema. Y una vez resuelto el problema, actúa. Otra vez. Esa es la diferencia. Eso no significa que toda prudencia sea buena en todas las ocasiones, ¿vale? Porque depende del personaje, pero como imagen... Y que se puede disfrazar el miedo de prudencia. Sí, pero... tal cual Que sí, pero yo he pillado el tema. Claro, bueno, los seres humanos no tenemos una posibilidad de acertar siempre, es decir, a veces actuamos correctamente, con criterios de valentía ante un problema, y al día siguiente pues no, y luego al día siguiente pues quizás sí, es decir, el ser humano tiene una impredictibilidad, ¿no? Mira, antes un amigo que ha venido, no sé, me ha dado un libro que yo le considero muy interesante, que dice Salud y medicina basada en la complejidad. Es la filosofía de Dan Mogens, un filósofo francés, yo soy el único filósofo vivo que respeto. Déjame que la pongo. La filosofía de la complejidad, ¿no? Es muy interesante porque este autor, en vez de estas visiones tan color rosa, tarta de fresa de los seres humanos, que todos llegamos, dice, no, mira, la vida humana es un caos, es una confusión, es un ir y venir, es un derrumbarse y volverse a poner de pie. Dice, y eso no es que nos pase a nosotros o a nuestra sociedad porque estamos mal hechos, sino que siempre es así. Entonces tenemos que aceptar eso para salir adelante en medio del caos, en medio del laberinto, en medio de la confusión, y entender que eso es un componente ineradicable de la especie humana para minimizarlo. Y entonces podemos encontrar en esa complejidad los resortes para avanzar. Me interesa mucho porque yo quería hacer un curso sobre la filosofía de la complejidad, que Dan Mogens es un filósofo clásico, ¿no? Con las citas correspondientes a otros filósofos del pasado, no quiere decirnos nadie de la nueva era, nada de eso. O sea, es un señor que forma parte de la filosofía clásica de la cultura occidental. Y está muy bien eso, porque a partir de ahí adquirimos otra percepción de lo real, porque nos han dado una percepción muy simple, muy infantil, muy plana, todo va ascendiendo, que es lo que nos dicen, avanzamos, el desarrollo económico y la tecnología cada vez nos lleva mejor. Bueno, a ver, cuidado, no es tan fácil, ¿eh? No es tan fácil. Sale a la calle. Y entonces, pues nada, si alguien quiere, pues puede encontrar todo esto de la filosofía de la complejidad. Hay varios textos suyos traducidos al castellano. Y, bueno, tampoco es nada nuevo, ¿no? Está Heráclito en el pasado, está Hegel, el gran filósofo. Bueno, Hegel era como filósofo, sí, luego cuando se metió a apoyar las instituciones del Estado prusiano, pues era en fin, que he dicho de él, un señor muy malo lo que hizo, pero en la parte filosófica está bien, ¿no? Entonces yo espero que en los próximos años, con la concurrencia de todos estos factores, podamos dar como una revolución axiológica, una percepción hacia una nueva idea de lo que es ser persona, ser humano, ser sociedad. La noción de libertad tiene que ser reformulada. Bueno, pues ahí estoy. A ver, déjame que antes de dejarlo, que hay cositas en el chat. Es que Félix tiene que irse pronto, tampoco nos podemos extender mucho rato. Por razones de transporte, que coste, ¿eh? Porque ya aquí ya está a las 12, pero... Porque estamos... Ya sabéis lo que pasa a las 10 de la casa estés. Wendy dice, hola, Colder, déjame que haga... Colder, felicidades, que no te lo había dicho yo todavía. No, estoy mirando a la cámara, es que ahora dos personas que aquí se han dado la vuelta. Pobre, que es que ha sido papá hace poco. Tengo una cosa para ti, a ver si te lo envío la semana que viene, Colder. Ezequiel, hola, Honduras. Luisa Romero, mira, dice, en Honduras tenemos miedo a los militares, a los policías y sobre todo al cuerpo sanitario. Los primeros tienen las armas y los otros los químicos. Este miedo se intensifica durante las horas de toque de queda, de lunes a viernes, de 9 de la noche a 6 de la mañana. Los sábados sale la mitad de la población y el domingo la otra mitad. Flipa. La clase media es la más obediente y miedosa. Los pobres, para sobrevivir, tienen que salir de todas formas a buscar su sustento. Bueno, pues nada, un abrazo para la gente de Honduras, porque es difícil pensar que en algún sitio se puede estar peor que aquí, pero efectivamente en Honduras está peor que aquí, ¿no? Siempre hay todavía algo peor.
pues bueno, no sé. Daranguren dice: el secreto está en 3/5 partes de las 2 cámaras. No son muchos y son humanos. No entiendo exactamente por dónde va. Las 2 cámaras. No entendemos la cuestión, ¿verdad? No. Hola, Cleopatra. Mira, Cleopatra dice aquí: a la hora de autoconstruirse no es mucho fruto del ego. Va por donde yo te decía. Porque alguna vez lo he hablado con ella. Lo de cuidado con autoconstruirte, porque te puedes errar de camino. O sea, te puedes ir al lado oscuro, como aquel que dice. Y por esto yo decía que si el final de tu autoconstrucción no implica necesariamente el fomento de la virtud, no vale. Bien, claro. ¿Sí? Pero todo tiene riesgos, es decir, precisamente el pensamiento dialéctico dice que nada es perfecto y todo elemento positivo tiene un elemento negativo, ¿no? Eso es, Heráclito lo decía, ¿no? Heráclito insistía en la dualidad de todo. Eso es un riesgo que existe efectivamente, pero es un riesgo que hay que aceptar, ¿no? Todas las cosas que hagamos, siempre hay un peligro de equivocarse, un peligro de usar ciertas armas potentes para el mal, ¿no? Pero bueno, forma parte del juego de la vida, cumplir así, ¿no? También el hecho de estar vivos nos lleva a cometer maldades, ¿no? Pero de ahí se desprende que debemos matarnos, tenemos que suicidarnos por eso, no, ¿verdad? Tenemos que seguir vivos. Hay gente que elige el suicidio, pero no es mi caso, ¿no? Y creo que ya que estamos vivos es mejor intentar tomar nuestras vidas en nuestras manos, incluso en el aspecto emocional y en el aspecto axiológico o de los valores. En cuanto a lo de la autoconstrucción, yo creo que se trata más de ir encontrando los distintos valores que tenemos dentro y irlos sacando. Sí, pero lo que digo es que al final del proceso... Es que esto se llama el conocimiento. Ajá. Entonces, si hay conocimiento, ¿entiendes? No es ir buscando cosas sino es ir encontrando. Se decía antes que había un refrán que dice: la acción de buscar, mientras buscas no puedes encontrar, porque buscar es una acción y encontrar es otra. Mientras estás buscando, no encuentras. Pero para encontrar has tenido que buscar antes. Por lo tanto, el proceso se trata de buscar dentro de ti todo lo que hay, y con el conocimiento lo vas sacando, una vez lo has encontrado. Y así se entiende la medicina, todo lo que se ha dicho, completamente de acuerdo, ¿no? Claro, yo quería decir que no debe ser uno demasiado severo con uno mismo. No debe de considerarse que si hago algo en una dirección, esto me puede hacer todavía peor. No es así. En realidad no somos tan malos. Sí, en realidad las cosas que hacemos malas son poquitas, ¿no? Y entonces tenemos que tener un cierto sentimiento de confianza en nosotros mismos y en los demás, ¿no? Porque si nos juzgamos con dureza a nosotros mismos, vamos a juzgar con dureza a los demás. Y eso está mal. Eso está mal, ¿no? Porque eso es un tono moralista. A mí me recuerda a la escuela jansenista del siglo XVIII, que ellos estaban todo el día buscando defectos, ¿no? Y estaban todo el día metiéndose la mano, que, ¡oh, qué defecto! ¡Guau! Se arrancaba el trozo, ¡ay, qué defecto! No sé qué. Y al final se hacían polvo, ¿no? Yo creo que no. Yo creo que yo soy partidario de una moral mínima. Es decir, la moral es necesaria como norma de conducta, pero hasta tal punto que se convierta en una locura, en algo autodestructivo, ¿no? Y tener confianza en la humanidad, en los demás, exige tenerla en uno mismo también. Pero eso no significa negar la posibilidad de que cualquier cosa que hagamos pueda tener un final negativo, claro. Pero es que eso pasa todos los años. En el Estado español 15 o 20 personas mueren porque se atragantan comiendo, pero de ahí tenemos que deducir que no debemos comer, pues no, obviamente, ¿no? Pues entonces ya, o sea, que todo lo demás sobra, ¿no? Porque ayuno se puede hacer hasta un mes o dos, pero no eternamente, no. Y estas cuestiones sí, a veces hay un cierto moralismo excesivo, ¿no? Que yo le llamo jansenismo civil. Pues mira, acabamos con Wendy, que dice: en el punto en el que estoy estos últimos días, esta charla ha sido un regalo, gracias.
Wendy es mi hermana. Bueno, tuya. muy agradecidos, sí. Tenemos que seguir con estos esfuerzos de recuperar pues, lo que es el ser humano, ¿no? Porque ahora hemos hecho delegación de todo. Hemos delegado en las máquinas el trabajo, en los médicos la salud, en los profesionales pensantes, bla, 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 de intelectuales de pacotilla, el acto de pensar, y al final, si todo lo hemos delegado, ¿qué somos? Un ser que duerme, come, defeca y ¿qué más? Y hace un trabajo que en general suelen ser horribles, porque es un trabajo dividido en unos elementos de especialización, división del trabajo y tal. Yo sobre eso ahora estoy trabajando en un libro sobre la maldad del trabajo actual y tenemos que recuperar lo que somos. Por todas estas cuestiones que nos han sido arrebatadas, esta sociedad hiperfragmentada, pues volver a ser sujetos plurales, sujetos poliédricos, como se dice ahora, ¿no? Bueno, estamos en esa lucha, quizá lo logremos, quizá no, pero es una lucha bonita y yo creo que es una lucha revolucionaria. Sí, ahí está plural también. Claro. Colder dice que además paga impuestos ese sujeto. Paga impuestos, sí, aquí paga impuestos hasta el gato, vamos. Cualquier día, bueno, yo qué sé, sí, las sociedades donde todo te lo roban, ¿no? Te roban el dinero, te roban la alegría, te roban la cortesía y ya somos solo basura. Somos basura realmente, ¿no? Sí, es el sujeto bulto, que llamo yo. Sí. ¿El sujeto? Bulto. Bulto, sí. Los seres nada. Masa. Digo. Sí. Son carne. Carne, sí. Bueno, estamos pues, haciendo nuestra contribución a que las cosas cambien. Sí, ahí está. Bueno, pues lo vamos dejando por aquí, que Félix tiene que coger un tren. Os iba a decir, nos vemos el lunes en Conversaciones en la Niebla. El miércoles tendremos a Honorio Jimeno hablándonos de la resurrección, la charla correspondiente al último libro de su trilogía. Y martes y jueves, Luis Botinas con la operación coronavirus. Venga. Bueno, nos vamos pues viendo. nada, Un me estaba abrazo. preparando. Hasta luego. Gracias.